Hola, bienvenidos a todos que están escuchando esta videoconferencia. Yo soy Lisbeth Houthoff, soy belga y he vivido en Caracas durante un año de intercambio estudiantil. Soy cofundadora de Casa Venezolana en Bélgica. Nuestra organización sin fines de lucro trabaja 100% independiente y nació hace un año atrás con la misión de ofrecer a la comunidad venezolana información, orientación y ayuda concreta para mejorar su integración y su bienestar integral en Bélgica. Siempre nos pueden contactar y seguir vía el sitio web, el boletín mensual, encuentros en vivo y las publicaciones en redes sociales. Esta videoconferencia focaliza en el tema del proceso de protección internacional, que cubre el concepto de asilo. El contenido está desarrollado juntos con un experto, que también es la invitada en esta conferencia. Se llama Danae Coquelet, es belga y tiene varios años de experiencia trabajando en este tema de asilo para refugiados. Con este videoforo esperamos aclarar las dudas que tengan con respecto al tema y ofrecer herramientas concretas para seguir adelante. Durante esta conferencia nos pueden mandar preguntas en vivo vía el live stream de Facebook. Si hay preguntas que no podemos responder directamente en esta videoconferencia, vamos a colocar las respuestas en el sitio web bajo publicaciones. En unos minutos va a hablar nuestra invitada Danae. Con sus estudios y su experiencia de trabajo en el tema de migraciones y derechos humanos, la consideramos como la persona más adecuada para informarles sobre el proceso de protección internacional. Encima de eso, Danae ha vivido en América Latina, lo que le permite vincular con la comunidad latina en toda Bélgica. Con ustedes, Danae. Gracias, Lisbeth. ¿Todos me oyen bien? Ok. Ante todo, quiero agradecer a Casa Venezolana por la invitación y también a todas las personas que van a escuchar la conferencia. Siempre es un placer hablar del tema del asilo, especialmente con un público latinoamericano. Espero que toda la información será muy útil para ustedes. Hemos dividido la conferencia en dos partes. Vamos a dar una presentación de más o menos 30 minutos y luego tendremos tiempo para una ronda de preguntas, así que pueden escribir las preguntas que tienen en el chat. Vamos a empezar y vamos a hablar hoy de tres temas. Primero, el concepto de protección internacional, de quién es un refugiado. Segundo, del asilo en Bélgica, cómo pedir asilo en Bélgica y cuáles son los derechos de los solicitantes de asilo. Y tercero, hablaremos también de las otras vías legales de migración. Voy a empezar ahora con el tema de la protección internacional y les voy a dar una base jurídica. Tenemos que entender muy bien, antes de empezar, quién es un refugiado y cuáles son los criterios que definen a una persona refugiada. Entonces, el instrumento jurídico principal es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que fue adoptada en Ginebra en el 1951 por las Naciones Unidas. En el artículo 1, esta convención dice que el término refugiado se aplicará a toda persona que cumpla con 4 criterios. Voy a explicar los 4 criterios ahora con ejemplos. El primer criterio es que esta persona tiene que tener fundados temores de ser perseguida. O sea, la palabra clave es la persecución. Una persecución basada en motivos. La convención identifica 5 motivos: la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a determinado grupo social o las opiniones políticas. Esta persona también tiene que encontrarse fuera de su país de nacionalidad. Y por último, la persona dice que no puede o que no quiere acogerse a la protección del país. Para que sea un poquito más claro, voy a dar 2 ejemplos. El primer ejemplo es un venezolano, digamos que vive en Caracas y que tiene problemas porque es evangelista y hay pandillas en su barrio que intentan matar a todos los evangelistas. Esta persona
toma un avión y llega a Bélgica y quiere solicitar asilo. Podemos ver que la persona va a cumplir con los 4 criterios, porque tiene un problema de persecución que está basada en un motivo, su religión, y está fuera del país, y además no puede y no quiere regresar a Venezuela porque dice que el Estado no la puede proteger en contra de las pandillas. Este ejemplo es, de manera típica, el ejemplo de un refugiado bajo la Convención. El segundo ejemplo podría ser una persona venezolana que viene de Valencia, digamos, y tiene muchos problemas por lo de la situación en Venezuela y decide huir, llega a Bélgica y explica en Bélgica durante la entrevista que tiene problemas porque la inflación es muy alta en Venezuela, porque perdió su empresa y además sus 2 niños están enfermos y no tiene acceso en Venezuela a los hospitales porque están destrozados. En este segundo caso, notamos que falta un elemento clave de la definición de refugiado. Falta lo de la persecución personal. La persona está presentando su caso y explicando que tiene problemas por lo de la situación generalizada. Entonces, en este caso, el Estado belga va a decir, vale, lo sentimos mucho por su situación, pero usted no cualifica bajo la definición de refugiado, porque no vemos una persecución individual. Usted no cumple con los 4 criterios. Falta, en este caso, la persecución basada en un motivo específico. ¿Podemos pasar? Sí, gracias. 2 otros elementos muy importantes que entender son la doble nacionalidad y la aplicación de esta convención. Hay muchos venezolanos que tienen una doble nacionalidad. Por ejemplo, una persona que es venezolana chilena. En este caso, la persona tendrá que mostrar que tiene estos problemas de persecución en los 2 países de sus nacionalidades. Porque si llega a Bélgica y dice, tengo problemas de persecución en Venezuela, es muy probable que el Estado belga le diga, pero usted también tiene la nacionalidad chilena y en Chile no tiene estos problemas. Entonces está a salvo, está seguro en Chile. Por eso no necesita asilo en nuestro país. Y la aplicación de la convención se hace en toda la Unión Europea. Hay que entender muy bien que es la base jurídica en todos los países de la Unión Europea, incluso en Bélgica. Entonces, cada vez que una persona llega a Bélgica, tiene que cumplir con estos 4 criterios y tiene que mostrar lo de la persecución individual. También hay que hablar un poquito de terminología para entender bien el tema. Se habla del migrante, se habla del solicitante de asilo y se habla del refugiado. ¿Cuáles son las diferencias? El migrante es una persona que se va de su país. Por ejemplo, yo soy venezolano y vivo en San Cristóbal. Tengo muchos problemas y decido huir. Me voy a Cúcuta, Colombia. Soy oficialmente un migrante porque salí de mi país, estoy fuera de mi país. Ahora en Cúcuta decido hacer una solicitud de asilo, entonces me pongo en contacto o con ACNUR o con los oficiales colombianos y hago la registración. A partir de este momento yo me convierto en un solicitante de asilo porque existe una registración oficial de mi demanda. Y lo importante es que un solicitante de asilo es legal en el país. Es un estatuto jurídico que da derechos. Y luego la tercera palabra es la palabra refugiado. Un refugiado es una persona que tiene el estatuto de refugiado. O sea, hay una decisión oficial del Estado que dice que esta persona fue reconocida como refugiado. Llegamos a la segunda parte, la parte que va a interesar a muchas personas sobre el asilo en Bélgica. Voy a dar primero una visión global de las agencias que trabajan en el sector del asilo.
Hay tres agencias principales. La primera es la Oficina de Extranjería, que se llama DBZ. Es la que vemos en la imagen a la izquierda. Esta oficina se va a encargar solo de registrar la solicitud de asilo. Aquí se ve en la foto las personas que están en la fila y luego van a entrar y van a tener una cita para hacer la demanda oficial y registrarla. Luego la segunda agencia es FEDASIL. FEDASIL se encarga de la acogida, del derecho a acogida de los solicitantes de asilo. FEDASIL tiene todos los centros, muchos centros en el país, y va a dar comida, va a dar un cuarto y va a facilitar la asistencia médica, etc. Y luego la tercera agencia es lo que se llama el CGRA en francés, el CGVS en neerlandés. Es el comisariato, como muchos dicen en español. Esta agencia se encarga solo del análisis del caso jurídico. Y es esta agencia que va a dar una respuesta o positiva o negativa. Vamos ahora a hablar de cómo se puede pedir asilo. Hay dos formas principales. Uno puede pedir asilo en el territorio o en el aeropuerto. Empezamos con la solicitud de asilo en el territorio, que es, digamos, la más compleja. Hay varias etapas. Empiezo con la etapa 1, que se hace, como dije antes, en la oficina de extranjería. Hay que registrar la solicitud de asilo. Dentro de los 8 días, cuando uno llega a Bélgica, tiene que ir a lo que se llama de manera muy común el Petit Château. Es el centro de llegada de Bruselas. En francés se dice Petit Château, en neerlandés se dice Klein Kasteltje y en español sería algo como el pequeño castillo, pero voy a decir Petit Château a partir de ahora, así nos entendemos. Entonces uno va a llegar al Petit Château y va a ingresar a la oficina de extranjería. ¿Qué va a pasar dentro? Tendrá una pequeña entrevista donde va a tener que dar sus datos personales. El oficial va a preguntar cómo te llamas, de qué país vienes y por supuesto por qué estás aquí. Entonces la persona tiene que decir que quiere presentar una demanda de asilo. Luego también van a retirar los documentos. Uno tendrá que dar el pasaporte y otros documentos. También se va a tomar las huellas de las personas y van a tomar fotos de identidad. Y en ese momento también se decide si el caso de la persona será en francés o será en neerlandés. Luego la persona va a pasar a la izquierda del edificio. A la derecha es la oficina de extranjería y a la izquierda es FEDASIL. En FEDASIL se van a hacer muchos exámenes médicos. Vamos a ver si ustedes tienen vulnerabilidades, vamos a hacer las vacunas obligatorias y también un escáner para comprobar que la persona no tiene tuberculosis. Luego la persona va a tener que ir al dispatching de FEDASIL. El dispatching es la oficina, digamos, que se encarga de dar una plaza de acogida. Aquí la persona tiene dos soluciones. O puede ser acogida en un refugio. En tal caso, la persona tendrá derecho a una asistencia médica, a una asistente social, habrá a veces intérpretes, tendrá un cuarto, tendrá ropa, tendrá comida, etc. O la persona puede decidir tener una dirección privada y quedarse con amigos o con familiares. En este caso, digamos que hay ventajas y desventajas. La ventaja es que la persona puede sentirse a lo mejor más a gusto, está con personas que conoce, está en un apartamento privado, no es algo muy colectivo con muchas personas en el cuarto. Lo malo es que tendrá menos asistencia. Por ejemplo, no tendrá una asistente social que va a mirar los documentos, que va a contactar al abogado. Y una cosa importante es que incluso si alguien se queda en la dirección privada, en la casa privada, tiene derecho a la asistencia médica. Así que no tendrá que pagar si va al doctor.
FEDASIL se encarga de esto, de todas maneras. Luego, después de todo este recorrido, la persona va a llegar a lo que se llama la coordinación del Petit Château y va a ser ingresada en el refugio. El Petit Château es un refugio temporal. La gente no se queda ahí muchas semanas. Una cosa importante que saber es que después de este primer día, la persona ya no tendrá documentos, pero Bélgica y los oficiales de protección, los oficiales de las dos agencias, van a dar el anexo 26. El anexo 26 es el documento que da la prueba de que la persona solicitó asilo y de que la persona está legalmente en Bélgica. Aquí en la diapositiva, sí, ¿puedes regresar un poquito? Sí, aquí en la diapositiva se puede ver el Petit Château a la izquierda, abajo, y también se puede ver un centro clásico de FEDASIL. De hecho, en el procedimiento de asilo hay dos fases principales. Uno va a ir primero al Petit Château y ahí se va a quedar algunos días, algunas semanas, dependiendo del caso. Allí se va a identificar sus vulnerabilidades y sus necesidades. Y luego la coordinación va a encontrar, el dispatching va a encontrar otro refugio para la segunda fase, que podemos ver ahí a la derecha, que va a ser el refugio permanente para todo el procedimiento de asilo. Dos comentarios que quería agregar. Hablo mucho de los centros de FEDASIL. De hecho, hay centros de FEDASIL y hay centros de socios de FEDASIL. Puede ser que una persona esté en un centro de la Cruz Roja, por ejemplo, o en una plaza especial de Cáritas. Todo forma parte de la misma red de plazas de acogida. Y segundo comentario, hay una diferencia entre el idioma del centro donde se encuentra la persona y el idioma del procedimiento. O sea, puede ser que una persona esté en un centro en el norte de Bélgica, por ejemplo en Capellen, donde se habla holandés, pero su caso, el caso jurídico, todos los documentos van a ser en francés. No tiene mucho sentido, pero es así. Son dos cosas divididas, dos cosas separadas. Voilà, podemos seguir. Por lo del coronavirus, hubo algunos cambios en el proceso de asilo. El cambio más importante sucede en la oficina de extranjería. Ahora ya no se puede ir directamente al Petit Château a hacer fila y luego entrar y tener la cita directamente con el oficial belga. Ahora se necesita hacer una pre-registración en línea. Entonces, tienes que conectarte, ponerte en la página web y rellenar el formulario. Y luego va a llegar una confirmación por correo y habrá que esperar la cita. Lo difícil con esta situación es que la persona ya no tiene un acceso directo a la acogida. O sea, entre el momento de rellenar el formulario y el momento de la cita, la persona tiene que quedarse donde sea, pero no tiene acceso a los centros de FEDASIL. La segunda manera de pedir asilo en Bélgica es en el aeropuerto. El procedimiento es bastante diferente. Cuando la persona llega al aeropuerto, va a hablar con los guardias fronterizos y tendrá que decir que quiere pedir asilo. En este momento los guardias van a poner a la persona en un cuarto al lado y van a hacer algunas preguntas, ¿cómo te llamas? ¿De qué país vienes? ¿Y qué quieres hacer en Bélgica? Entonces hay que decir que uno quiere solicitar asilo. ¿Y qué pasa después de esto? Directamente van a mandar a la persona a lo que llamamos CARICOL. CARICOL es un centro de detención, un centro cerrado que está gestionado
por la Oficina de Extranjería. No está gestionado por FEDASIL. Y mientras la persona está en detención, se hace un procedimiento acelerado. Entonces, la persona, después de algunas semanas o algunos meses, va a recibir una respuesta del Estado belga, o positiva o negativa. Y claro, en general es más rápido, pero también es bastante difícil porque uno está encerrado, no puede salir. No es como en los centros de FEDASIL, que tiene mucha libertad. Ahora podemos hablar de los derechos de los solicitantes de asilo. Entonces, otra vez lo repito, un solicitante de asilo tiene legalmente el derecho de estar en el país y va a tener este documento que se ve a la derecha, que es la tarjeta naranja. Tenemos en Bélgica una ley que se llama la Ley de Acogida, que define lo que es la ayuda material. La ayuda material es la ayuda que FEDASIL da a los solicitantes de protección internacional mientras se examina su solicitud. ¿Qué incluye esta ayuda material? Va a incluir el alojamiento, va a tener un cuarto en el centro de FEDASIL, va a tener comida, va a tener ropa. También incluye lo que dije antes, asistencia médica. Aquí hay que dar una pequeña precisión. Es ayuda médica básica. O sea, si uno quiere hacer cirugía plástica, no se puede. Pero si el niño está enfermo y los padres tienen que ir al médico con él, no hay problema, FEDASIL va a pagar. La asistencia social quiere decir que cada persona tendrá un asistente social en el centro que va a encargarse de los documentos y de seguir el caso. Y luego la asistencia de un intérprete. FEDASIL trabaja mucho con varias organizaciones y tenemos muchas posibilidades de interpretación por teléfono. Por ejemplo, si usted habla español y la asistente social no habla español, va a llamar y directamente van a estar en contacto con un intérprete español-francés o español-neerlandés. Y luego la posibilidad de solicitar el apoyo de un abogado. En general, la asistente social va a hacer todo lo necesario para que cada persona tenga un abogado, y aquí en Bélgica los abogados para el asilo son gratis. Uno no tiene que pagarlos. Lo que no tiene un solicitante de asilo en Bélgica es dinero. No se prevé una asistencia financiera muy grande de, por ejemplo, 800 euros por mes para tener todas las necesidades cubiertas. No, solo es ayuda material. Otros derechos de los solicitantes de asilo. El derecho a educación. Por supuesto, a partir del momento en el que la persona está en el centro, sus hijos pueden ir a la escuela sin problema. Alguien va a arreglarlo directamente desde el centro. También los solicitantes de asilo tienen el derecho de trabajar. No hay ningún problema, pero después de 4 meses. Hay que esperar 4 meses. Y una pregunta que nos llega muchas veces es: ¿cómo elige FEDASIL las plazas para los solicitantes de asilo? Aquí hay que decir que FEDASIL intenta tomar en cuenta varios criterios, pero en general es bastante difícil. Los criterios que pueden tener una influencia en la plaza que uno tiene en un centro van a ser estos. Si la persona tiene familia en Amberes, a lo mejor vamos a intentar buscar un centro cerca de Amberes. Si la persona tiene problemas médicos, claro, vamos a intentar buscar un centro cerca de un hospital. Y si la persona, por ejemplo, habla francés, como tenemos en Bélgica a muchos africanos que llegan de países francófonos, van a intentar poner a la persona en el sur del país donde se habla francés. Pero estos criterios no son los factores que más influyen. De hecho, en los últimos años hemos tenido pocas plazas en la red de FEDASIL. Entonces, en muchos
en muchos casos van a mandar a la persona donde hay una plaza. Y si no hay plaza cerca de sus amigos, de sus familiares, va a quedarse en esta plaza. Así. He puesto el enlace de Fedasil Info, es un sitio web que Fedasil creó hace algunos meses, es disponible en español y aquí pueden encontrar toda la información que acabo de dar y aún más. Es información general sobre la vida en Bélgica y todo el procedimiento de asilo y los derechos de los solicitantes de asilo. Ok, luego la entrevista en el comisariato. Llegan muchas preguntas acerca de este tema. Primero voy a explicar un poquito el contexto. Entonces, cuando llegue la entrevista, usted va a entrar en un cuarto y va a estar con un oficial de protección del comisariato, un intérprete y va a tener una entrevista que va a durar varias horas. Primero va a tener que compartir datos personales. El oficial de protección va a decir cómo te llamas y de qué país vienes y dónde naciste y cuántos hijos tienes. O sea, es verificar la identidad de la persona. Y luego llega la segunda parte, que es el relato personal. La persona puede contar por qué tuvo que huir de su país y cuáles son los problemas. Aquí pueden hacer muchísimas preguntas. Son preguntas muy diferentes. Por ejemplo, podrían preguntar, ¿cómo se llama el presidente de tu país? ¿O de qué color son los buses en Caracas? Son preguntas para ver si realmente eres venezolano, si realmente vienes de este país y si estás contando la verdad. Después de la entrevista, la persona va a recibir una copia de las notas que se tomaron y sí, ok, una cosa muy importante, siempre hay que decir la verdad. No hay que inventar nada, no hay que llevar documentos falsos, no. Lo más importante es tener credibilidad. O sea, no sirve para nada inventar, porque Bélgica y los oficiales de protección lo van a saber y esto va a tener una influencia muy negativa en el caso. Segurísimo le van a dar un negativo, segurísimo. ¿Por qué? Porque de hecho Bélgica tiene acceso a muchos relatos y va a ver si hay coherencia entre los relatos, si las personas han vivido las mismas experiencias. Y además de esto, Bélgica también tiene acceso a todas las bases de datos de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y también de las grandes ONGs de derechos humanos. Entonces va a poner en relación el relato individual de la persona y ver si corresponde con todos los datos que tenemos. Entonces, mentir no sirve para nada porque lo van a descubrir directamente. Y no tienen que tener miedo porque si realmente tienen un problema van a recibir protección, sin duda. Así que llegar muy relajado a la entrevista y a lo mejor preparar un poquito antes, lo que es muy útil, es contar su historia, entrenarse un poquito y contar antes con las fechas y con los acontecimientos importantes. Ok, y luego después de la entrevista llega la decisión. Aquí podemos ver que la decisión puede ser positiva o negativa. De todas maneras, van a notificar la decisión por y va a tener la carta B, que se ve aquí en la imagen a la derecha. Si la respuesta es negativa, por supuesto la persona tiene remedios. Puede apelar al Consejo de Disputas para Extranjeros y en este caso no hay que tener miedo porque
La persona puede todavía quedarse legalmente en el territorio belga durante todo el proceso de apelación y también conserva su derecho a acogida, puede quedarse en el centro. El problema llega si el Consejo confirma la respuesta negativa. Entonces, en este caso, la persona cae en la ilegalidad y va a recibir una orden de alejamiento. En este caso hay varias cosas que saber. Los niños todavía tienen derecho a educación, pueden ir a la escuela. La persona todavía tiene derecho a asistencia médica urgente. Y por supuesto puede solicitar la ayuda de un abogado. Y es lo que realmente recomendamos. Hay que hablar del caso con el abogado porque a lo mejor existen otras soluciones. Una de las soluciones podría ser hacer otra demanda de asilo basada en nuevos elementos. Pero realmente el consejo que tenemos que dar es hablar con el abogado y ver cuáles son las mejores soluciones. Ok, gracias, Danae. Y con esta explicación, espero que les quede mucho más claro cuáles son las posibilidades dentro del marco de protección internacional y cuáles son las expectativas correctas que tener con respecto al tratamiento de sus solicitudes. Repetimos que cada solicitud de asilo es particular, con argumentos propios, y va a ser tratado por el Estado belga de manera individual, por lo cual recomendamos tomar contacto con un abogado. En nuestro sitio web hemos publicado una lista con abogados especializados en el tema de inmigración. La tabla indica si el abogado habla español o no, y si es que no, usualmente trabajan con intérpretes. Si usted llega a la conclusión de que sus motivos de inmigración no corresponden a las condiciones para el asilo, mejor considerar otro estatuto de migrancia a Bélgica. Acá les presento una visión general de cuáles otros procesos existen. Estamos hablando de inmigración por razones médicos, para casarte en Bélgica, para estudiar, trabajar o reunirte con un familiar cercano. Cada proceso es particular, con diferentes condiciones a cumplir. No trataremos estos procesos en esta conferencia, pero si hay interés para conocer más en detalle uno o varios de esos procesos, nuestra organización puede organizar otro foro para explicárselo. Organizaremos una encuesta para ver cuál proceso quieren conocer más en detalle. Entonces, síguenos en redes sociales para poder votar pronto. Ok. Para finalizar este foro, pasamos la parte donde respondemos algunas respuestas que nos llegaron durante la conferencia. Otro cofundador de Casa Venezolano es venezolano, se llama Rafael Valdez Dausa, y está seleccionando en este momento algunas preguntas que podemos responder fácilmente en vivo. Como he dicho, el resto lo publicaremos pronto en el sitio web. Ok, Rafa. Falta el audio. Ok, hola a todos. Perdóname el inconveniente. Gracias a todos por participar. Gracias a ti, Danae, por tan buena explicación. Podemos comenzar con las preguntas. Una de las preguntas es: ¿cuáles son los beneficios que tendría un solicitante de asilo que decidiera disfrutar del proceso o realizar el proceso desde un domicilio aparte? Ok, yo creo que la ventaja principal es que la persona se siente más a gusto. Lo más difícil en los refugios es que son colectivos, entonces en general la persona está en un cuarto con otras familias o con 8 personas en el cuarto si es un hombre que llega solo. Entonces esto es difícil porque el procedimiento
suele durar varios meses, a veces más de 1 año, más de 2 años. Entonces, por lo menos estaría con su familia y estaría con sus amigos. La desventaja es que no tiene la ayuda que podría tener en el centro colectivo. No tiene asistente social, tiene que encargarse de encontrar un abogado solo, no tiene intérprete, o sea, hay menos posibilidades de vigilar y de seguir el caso con una persona especializada, con un profesional del asilo. Perfecto, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es si es normal que al momento de realizar la solicitud de asilo, el comisariato o el ente encargado de esta solicitud pida los documentos de identidad del refugiado y cuándo serían devueltos estos documentos. Ok, es normal, lo hacen con cada persona, porque como explicamos antes, si una persona llega aquí y presenta una solicitud de asilo, está diciendo al Estado belga que necesita protección, porque su país de origen no la protege. Entonces, es lógico que la persona no necesita su pasaporte porque no quiere y no puede regresar a su país de origen. El Estado belga va a tomar el pasaporte y en cambio va a dar un documento que le permite quedarse en Bélgica, que es el anexo 26 y luego la carta naranja y luego, si la persona se puede quedar, la carta B. Y cuando se devuelven, si la persona tiene una respuesta positiva, no se van a devolver. Si tienen una respuesta negativa, entonces sí. Otra cosa, si llega un positivo, la persona no va a recuperar el pasaporte normalmente, pero tendrá la posibilidad de pedir un pasaporte azul, que es el pasaporte de los refugiados. Es el pasaporte con el que podrá viajar a todos los países. Es un pasaporte que da Bélgica a los refugiados. Perfecto, perfecto. Sí, La siguiente pregunta. La persona va a estar bajo protección de Bélgica. Perfecto, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué influencia tiene el tener un contrato de trabajo en la respuesta a la solicitud de asilo? De hecho, no tiene nada que ver y hay que hacer la diferencia entre lo que uno hace en Bélgica para integrarse, como estudiar, trabajar, etc., y lo que uno ha vivido en su país de origen. Para dar una respuesta y tomar una decisión, el oficial del comisariato solo va a ver cuáles son los problemas en el país de origen. Va a analizar la situación y ver si existe una persecución contra la persona. Si la persona está aquí trabajando en Bélgica o estudiando en Bélgica, no tiene nada que ver con sus problemas en Venezuela. Entonces no tiene un impacto ni negativo ni positivo. No lo van a tomar en cuenta. Perfecto. Aquí hay una respuesta que nos hacen desde el en vivo, la hace Iván Mataga. Él nos dice, buenas noches. Cuando te dan salida de territorio, te quitan la carta naranja y quedas totalmente ilegal, ¿es posible recuperar esta carta naranja? Ya que perdí mi contrato, me imagino que debe ser contrato de trabajo debido a esto. De hecho, se puede recuperar la tarjeta solo si hace, por ejemplo, una nueva solicitud de asilo y entra de nuevo en un procedimiento jurídico y solicita otra vez. Pero solo si regresa a Bélgica, no, porque la tarjeta naranja es un permiso de residencia para alguien que tiene el derecho de estar aquí. Si a la persona le dieron una orden de alejamiento, significa que ya no tiene este derecho a quedarse en Bélgica, ya no tiene permiso de residencia. Entonces tendrá que hablar con el abogado y ver cuál otro procedimiento jurídico podría emprender, podría empezar para poder quedarse de nuevo en el país, en el territorio. Perfecto, perfecto. Y por último, esta pregunta que nos hacen es
¿cuánto tiempo dura el proceso de asilo? Si varía dependiendo de los casos o no. Ujú. Varía muchísimo. Es muy difícil dar una respuesta exacta, una respuesta precisa. Va a depender de tu caso, de tus problemas, de qué país vienes. Para dar ejemplos, yo conocí a sirios que tenían problemas con el régimen en Siria, que además eran homosexuales, o sea, tenían problemas de persecución individual muy grandes y después de 3 meses recibieron un positivo y ya estaba. Pero también conocí a familias de Afganistán que tuvieron que quedarse 2 años, 3 años en el procedimiento, apelar, etc. Para los latinos, de lo que veo ahora puede cambiar, pero de lo que veo ahora se necesita esperar varios meses. Conozco a muchos latinos, muchos venezolanos, colombianos, que están más de 1 año en el refugio esperando la respuesta. Ok, aquí déjame que acaba de llegar otra preguntita justo ahorita y la pregunta es la siguiente, la hace Jefferson González. Si la respuesta es negativa pero tengo pareja belga, ¿puedo luego hacer algún tipo de trámite para unión de pareja estando aquí? De hecho, sí, esto lo tiene que ver con el abogado, pero si está casado con una persona belga, normalmente hay una posibilidad de tener un permiso de residencia sobre la base de este hecho. Sí. Otra pregunta la hace Ali González. ¿Es posible viajar a países cercanos a Venezuela con el pasaporte de refugiado? Sí, es totalmente legal. Puedes viajar a todos los países, solo tienes que respetar las exigencias de visa. Si, por ejemplo, quieres ir al Perú y el Perú exige una visa, tendrás que aplicar, pero no hay ningún problema, tienes los mismos derechos de viajar que todos los belgas. El único país a donde no puedes ir es tu país de origen, es Venezuela. Perfecto, hasta ahí tenemos todas las preguntas. Muchas gracias por tu respuesta y por tu participación. También a lo mejor podríamos dar la respuesta a una pregunta que llega mucho a Fedasil. Muchas personas nos preguntan si se puede pedir asilo desde el extranjero. La respuesta es no, desafortunadamente, porque Bélgica ahora solo tiene una competencia territorial. Solo se puede pedir asilo dentro del país. No tiene una competencia extraterritorial, con la cual se podría pedir asilo desde una embajada belga en Colombia, por ejemplo. Esto no se puede hacer. Si uno quiere pedir asilo, tiene que ir al Petit Château, al centro de llegada en Bruselas, y solicitar desde allí. Perfecto, de verdad, muchísimas gracias por tu respuesta y tu participación en este evento, que sé que es de mucha ayuda para muchos venezolanos y estás bienvenida siempre en Casa Venezolana para muchas más actividades. Gracias a ustedes y espero que ha sido útil para las personas que escucharon la conferencia. Muchas gracias.